Programa 18. El juego de cartas de Mendeleev. En este programa reconoceremos los aportes que hizo Mendeleev en la clasificación de los elementos. Todos estos materiales son elementos, la mayoría sólidos, excepto el mercurio. Aquí tengo información sobre su símbolo, su estado de agregación y su masa atómica, pero me faltan algunos valores. ¿Cómo conocer la masa atómica de algunos de estos elementos? El siglo XIX se caracterizó por un enorme desarrollo en muchas áreas del conocimiento. En el ámbito de la química se dieron avances extraordinarios. Para 1860 se habían identificado alrededor de 60 elementos químicos y se habían probado diferentes maneras de clasificarlos, basadas principalmente en su masa atómica. El trabajo entusiasta de diversos investigadores permitió recabar datos más precisos acerca de los elementos. Sorpréndete. En 1801, Andrés del Río descubrió en la Ciudad de México un metal nuevo, semejante al cromo y al uranio. Lo llamó eritronio debido a su tono rojo brillante, pero en Europa no se reconoció su hallazgo. 30 años después, se redescubrió este metal en Europa y le llamaron vanadio. Las aportaciones sobre las masas atómicas que Cannizzaro presentó en el primer Congreso de Química de Karlsruhe fueron aprovechadas por varios científicos, entre quienes destacó Dmitri Mendeleev. Este químico ruso se dio a la tarea de investigar toda la información que había acerca de los elementos químicos. Por ello, Mendeleev dedicó muchos años de trabajo para obtener y analizar dicha información. Ahora sabemos que se conocían las masas de aproximadamente 60 elementos en la época en la que vivió Mendeleev. Algunos elementos tienen nombres muy raros como rubidio. Por lo pronto, hay que arreglar este desorden. ¿Cómo le haremos? Mendeleev elaboró una tarjeta para cada uno de los elementos y anotó sus propiedades. Una vez elaboradas todas las tarjetas, las ordenó en columnas, en orden ascendente de menor a mayor valor de masa atómica. Realizado lo anterior, se percató de que algunos elementos compartían ciertas propiedades físicas y químicas. Es decir, observó una repetición periódica o periodicidad de las propiedades de los elementos, como su reacción con el agua, y la cantidad de átomos de cada elemento que se combinan con el oxígeno. La periodicidad es un ciclo de sucesos o datos que se repiten. En la naturaleza encontramos, por ejemplo, la periodicidad de las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y al terminar el año, iniciamos nuevamente. De la misma manera, las propiedades de los elementos se repiten periódicamente. Tras este descubrimiento, Mendeleev colocó en la misma línea horizontal a los elementos con propiedades similares. Supuso que la periodicidad de las propiedades de los elementos estaba relacionada con su masa. Esto se conoció como la ley periódica. Bueno,
Ya logré acomodarlos, pero me siguen faltando elementos. Es que quedan espacios. Creo que tendría que hacer más tarjetas. Veamos. En las filas horizontales están los elementos con propiedades similares y en las columnas aumenta la masa atómica. ¿Qué elementos nos faltan? En ocasiones, Mendeleev tuvo que invertir el orden ascendente de la masa, porque no correspondía con las propiedades del elemento. Además, dejó algunos espacios vacíos en su tabla, suponiendo que serían ocupados más adelante por elementos que tuvieran propiedades similares a los de la misma columna. De esta forma, predijo la existencia de elementos aún no descubiertos. O sea que Mendeleev no solo dejó espacios vacíos, como los tengo yo, sino que predijo que habría otros elementos que ocuparían esos lugares. Es interesante cómo avanza el conocimiento científico. Mendeleev, además, predijo algunas propiedades de los elementos aún no descubiertos. Para el elemento que él llamó ecasilicio, predijo su masa atómica y su densidad, entre otras propiedades. El tiempo y el trabajo de otros científicos le dieron la razón a Mendeleev. El galio, el escandio y el germanio ocuparon los espacios vacíos dejados en su tabla. Cuando se descubrió el germanio en 1886, sus propiedades eran muy cercanas a las del ecasilicio predichas por Mendeleev. Mendeleev consideró las ideas de otros científicos, estudió cuidadosamente las características de los elementos y organizó los datos una y otra vez, tomando en cuenta toda la información con la que disponía. Tal vez si Mendeleev no hubiera sido tan minucioso, no sería posible tener una tabla con la información de los elementos. Si Mendeleev no hubiera hecho este trabajo, ¿tendríamos una tabla periódica? En la misma época que Mendeleev, el alemán Julius Lothar Meyer elaboró una tabla con la mitad de los elementos conocidos hasta entonces, ordenados también de acuerdo con su masa atómica. En 1868, Meyer le entregó a un colega una tabla más completa para que la evaluara, pero no la publicaría sino hasta un año después de que Mendeleev publicara la suya. Ambos científicos se apoyaron en la organización y sistematización de los datos de los elementos conocidos en ese entonces, lo que explica que llegaran a resultados similares. Como vemos, el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica de Mendeleev es el fruto de un trabajo que incluye las ideas de muchos científicos. Es sorprendente que Mendeleev no solo predijera la existencia de elementos que aún no se descubrían, sino hasta las características que tendrían. ¿Habrá otras propiedades que nos permitan clasificar los elementos?